Cordial saludo para todos. Por medio del presente video les vamos a exponer las principales diferencias y similitudes de la contratación pública y contratación privada en Colombia. Vamos a comenzar definiendo qué es un contrato. El contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas, de acuerdo con el artículo 1495 del Código Civil. En otras palabras, básicamente un contrato es un acuerdo de voluntades para desarrollar uno o varios objetivos. La primera diferencia entre la contratación pública y privada es la modalidad de contratación. Por lo general, en la contratación pública los contratistas se seleccionan por medio de licitación pública. También existen otras modalidades como son la selección abreviada, el concurso de méritos, la contratación directa y la mínima cuantía, de acuerdo con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y también en la Ley 1150 del 2007 y el Decreto 1510 del 2013. En cambio, en la contratación privada no es necesaria una licitación pública, por lo que la contratación es más directa. La segunda diferencia principal es la tramitología. En la contratación pública se deben cumplir con más requisitos legales que en la contratación privada. Por lo anterior descrito, en la contratación privada en general, la tramitología es de requerimientos más sencillos y varía de acuerdo con el tipo de contrato y a la parte contratante privada. En el contrato público, la parte contratante corresponde a las entidades del Estado, y en el contrato privado, la parte contratante la representan las diferentes o los diferentes tipos de inversionistas privados. En el contrato público, los recursos son de carácter público provenientes del recaudo de los impuestos a los ciudadanos, o en algunos casos son mixtos proviniendo de ambas partes, pública y privada. En el contrato privado, los recursos provienen exclusivamente del o de los inversionistas que poseen el capital privado. Uno de los principales objetivos de la contratación pública se basa en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, basado en las necesidades de la comunidad. En cambio, en la contratación privada, el propósito principal es maximizar las utilidades o ganancias del capital invertido. Partes del contrato. En el contrato público intervienen tres partes principales: contratante, contratista e interventor o supervisor. Contratante. Como se mencionó anteriormente, la parte contratante del contrato público corresponde a las entidades del Estado. Esta parte debe guiarse en la parte precontractual, contractual y postcontractual principalmente por la Ley 80 de 1993, ley que establece las normas y principios para los contratos públicos. Contratista. El contratista corresponde a la entidad o persona seleccionada para prestar sus servicios a la entidad estatal. Este contratista se compromete entre sus funciones principales a acatar los principios de la contratación estatal. Interventor o supervisor. Persona encargada de vigilar que las dos partes, contratante y contratista, cumplan con sus respectivas obligaciones. En el contrato privado, por lo general, existen dos partes principales, contratante y contratista. Contratante. Es la persona particular con intereses particulares. Este tipo de contratación está regulada por el Código Civil colombiano y el contrato de trabajo está regulado también por el Código Sustantivo de Trabajo. Contratista. Corresponde a la persona natural o jurídica seleccionada por el contratante para cumplir con el objeto de contrato. Principios del contrato público. Se pueden resumir en tres normas principales: principio de transparencia, de economía y de selección objetiva. Principio de transparencia. Este principio resalta la importancia de que cualquier tipo de contratación pública sea de carácter público, es decir, de conocimiento de cualquier autoridad o ciudadano. Así lo establece el numeral 3 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Principio de economía. El principio en mención comprende dos variables, tiempo y dinero, y a la vez una relación proporcional entre ellas. Es decir, a menor tiempo en etapa precontractual, menores serán los recursos económicos en los que incurrirá el Estado, agilizando de esta manera los procesos y evitando las dilaciones injustificadas de los mismos. Principio de selección objetiva. Contemplado en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993. De acuerdo con este artículo, la entidad estatal deberá seleccionar la oferta más conveniente para la entidad,
sin tener en cuenta otro tipo de consideración, como personales, de afecto, de interés o de cualquier otra consideración subjetiva. Existen también otros principios del contrato público expuestos en la Ley 80 de 1993, en la Constitución Política y en las demás normas vigentes. Buen día, mi nombre es Daniel Andrés. Hablaré sobre los principios del contrato privado. Entre los más relevantes tenemos abuso del derecho. El abuso del derecho es cuando uno de los titulares de la empresa ejerce de manera abusiva en contra de la finalidad de la norma su derecho o simplemente no lo ejerce. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos representantes de una empresa por partes iguales y uno de ellos abusa de su derecho como jefe y hace actividades totalmente ajenas a la empresa dentro de las instalaciones de las mismas o simplemente en sus oficios de trabajador como jefe diario no hace lo que tiene que hacer, haciendo que la empresa tenga pérdidas sin importar nada, aprovechándose de que nadie le dice nada porque es el jefe. Tenemos la consensualidad. La consensualidad simplemente es el punto de partida donde cada una de las partes tiene la voluntad para firmar el contrato, porque no se puede usted obligar a la otra parte en contra de su voluntad a que firme si no quiere. Tenemos el enriquecimiento sin causa, como le dice el Código de Comercio, nadie podrá enriquecerse sin justa causa. Todos los ingresos de la empresa tienen que ser demostrados ya sea por medio de libros contables, estados financieros o estados de cuenta para demostrar que es el enriquecimiento, sus ingresos no es un enriquecimiento ilícito o de actividades ilegales. Tenemos la relatividad. La relatividad simplemente es el ejemplo donde los titulares que firman el contrato, si a alguno de ellos les llega a pasar algo, puede haber un heredero de la firma de este contrato. Este heredero será heredero también de los derechos y sus deberes también. Entre otros de los principios del contrato privado tenemos la autonomía de la voluntad, en donde las dos partes tienen derecho y voluntad a ver con quién se pueden relacionar jurídicamente, con qué otras empresas pueden celebrar otros contratos que beneficien a la misma. El de buena fe. Las dos partes siempre que hagan alguna actividad tienen que obrar de buena fe y no con la intención tal vez de ganar más que la otra parte. Costumbre. La costumbre es como por ejemplo la de renovar la Cámara de Comercio mensualmente o demás papeles de la empresa anualmente que se renuevan ante las entidades correspondientes. Error común. Simplemente cuando se realizan trámites o radicación de algunos documentos tal vez usted se puede equivocar en el diligenciamiento de algún documento y pues es un error común y no genera gran causa, a menos de que su error sea otra intención. Imprevisión. La imprevisión simplemente es la responsabilidad que tienen las dos partes para que se cumpla lo estipulado en el contrato, si no, pues se dará por terminado el mismo contrato. Tipos de contratos. Tenemos entre los públicos y los privados los más importantes como lo son contrato de obras públicas, que siempre busca el bien común, como por ejemplo cuando se hacen avenidas, aceras, parques y demás para la gente. Contrato de prestación de servicios, como cuando se le paga a una persona natural o jurídica a cambio de sus servicios en un determinado tiempo y por un determinado sueldo. Entre los privados tenemos contrato unilateral, que no tiene muchas restricciones ni cláusulas por si la parte no llega a cumplir lo estipulado en el contrato, mientras que el bilateral sí tiene cláusulas y restricciones hasta penalizaciones en caso de que no se llegue a cumplir. Gratuito y oneroso es el claro ejemplo de una donación a una fundación sin ánimo de lucro donde solamente una parte del contrato va a tener ganancias, la otra no. Contrato conmutativo, como cuando le alquilamos a un campesino sus tierras por 6 meses para que los cultivos durante todo ese tiempo sean míos sin saber si va a haber buen clima o mal clima. El aleatorio, como cuando por ejemplo es un contrato en juegos de azar de un casino donde las ganancias dependen de la suerte, mientras que en el conmutativo dependen de factores externos. Entre el principal y accesorio, en el principal podemos encontrar garantías jurídicas, mientras que en el accesorio no podemos encontrar ninguna garantía que nos garantice nuestra parte. Responsabilidades. Tenemos la contractual, que es ya cuando está estipulado en el contrato lo que pasa si alguna de las dos partes incumple el contrato, mientras que la extracontractual está estipulado en ningún contrato lo que pasaría si no llegase a cumplir. Igualmente, las dos son responsabilidades que a la par se deben de cumplir. Por incumplimiento de contratos públicos y privados.
Cuando se hace incumplimiento de contrato, simplemente hay que solicitar la resolución de incumplimiento de contrato, donde están las cláusulas predeterminadas anteriormente para que la persona que incumplió el contrato responda por estas cláusulas que se habían estipulado anteriormente. Cabe mencionar que la persona que incumplió el contrato no tiene derecho a solicitar ninguna resolución. Aplicación del principio de la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Desde la Carta Magna en 1991, el principio de la igualdad se da a todos los contratos que funcionan bajo gobiernos democráticos. También tenemos el principio de interés general, donde se busca mucho un interés general a un bien común. Esto sucede mucho en los contratos públicos donde se busca el bien general. Tenemos el interés particular. El interés particular es cuando se busca solamente el interés individual para una sola persona. Una sola parte del contrato sería quien quisiera ganar en este sentido. Bueno, muchas gracias.